Me quedo con... Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión general de hoy, que bueno, como sabéis es la octava edición del concurso de casos clínicos, que empezamos con las sesiones hoy. Vamos a tener 4 porque este año los casos han sido tan fantásticos que no hemos podido seleccionar solo 10. Nos ha costado muchísimo y hemos seleccionado al final 12 y bueno, pues nos permitía un poquito más de margen para seleccionar casos de un valor extraordinario, tanto científico como didáctico, que es un poco lo que hemos buscado también con los casos de este año, que fuesen docentes, que fuesen útiles y que, además de la espectacularidad, que por supuesto, pues también siempre es muy divertida. Así que bueno, empezamos hoy con Cristina, José Juan y Raquel, probablemente en ese orden, a terminar de convenir si va Raquel o José Juan antes, pero parece que no tienen problemas en el orden, y Cristina sí que va a ser la primera porque tiene labores que atender. Así que os dejo con ella y con excluido, pero no olvidado. Espero que disfrutéis mucho. Hola, buenos días. Soy Cristina Rodríguez, R4 de Radiodiagnóstico, y os voy a exponer mi caso, que se titula Excluido pero no olvidado, angiosarcoma epitelioide sobre aneurisma popliteo intervenido. El caso va de un varón de 55 años, hipertenso, dislipémico y diabético, que como antecedentes quirúrgicos destaca un aneurisma popliteo intervenido mediante un bypass popliteo-popliteo. Nuestro paciente acudió a la puerta de urgencias por aparición de una masa en región poplitea derecha de un mes de evolución con un crecimiento progresivo. Este hallazgo en un principio se atribuyó a un quiste de Baker complicado. Entonces fue derivado a consultas externas de trauma, quienes le solicitaron un angiotac. Aquí vemos reconstrucciones multiplanares en la imagen 1, 3 y 4 y volumétricas del bypass popliteo-popliteo. Se ve aquí el extremo proximal y el distal, que va de primera a tercera porción de poplitea, y aquí con el asterisco el aneurisma excluido. Entonces, en la imagen 3 y 4 lo que estamos viendo son puntos de extravasación de contraste en el interior de este aneurisma que en contexto del paciente sugerían en un primer momento un sangrado activo. Como os he comentado, la primera impresión fue una fuga de este aneurisma por reclutamiento de colaterales que condicionaban una repermeabilización de este aneurisma y conllevaron un hematoma. Tras ello, se realizaron varias embolizaciones por parte de radiología vascular intervencionista y varias revisiones quirúrgicas por parte de cirugía cardiovascular. Aquí vemos imágenes de la arteriografía, donde vemos con la flecha este punto de extravasación de contraste en el interior del aneurisma excluido, tributarias tanto de ramas de la arteria femoral superficial como de la arteria femoral profunda. Y aquí con los círculos vemos el material de embolización que se utilizó, que fueron coils y pegamento. Aquí en la tercera imagen vemos la arteriografía final, la serie final, donde ya no se ve ese punto de sangrado y podemos apreciar que aquí se tiñe también el bypass popliteo-popliteo. No obstante, el paciente persistía con estas hemorragias de repetición, continuaba endemizándose y demás. Entonces, en una intervención conjunta de radiología vascular y cirugía cardiovascular dentro de la sala de vascular, vieron que algo no cuadraba y decidieron tomar una biopsia. Aquí vemos imágenes en la sala donde vemos, esta es la región poplitea, donde se ve la lesión. Y lo que hemos comentado, vieron que había algo que no cuadraba, seguía sangrando, el paciente no terminaba de mejorar y decidieron tomar esta muestra para remitir a biopsia. El resultado de esta biopsia fue una proliferación vascular maligna con hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos sugestivos de un angiosarcoma epitelioide. Tras este hallazgo, lo que se decidió fue realizar un nuevo TAC con varias fases tras la administración de contraste de esa zona de la región poplitea derecha y también un TAC de extensión de tórax y de abdomen. Entonces aquí, en una fase portal, estamos viendo en la primera imagen, además de este material de hemostasia, una masa con un realce heterogéneo centrada en la región poplitea derecha.
las siguientes dos imágenes vemos reconstrucciones volumétricas donde vemos el material de embolización, el bypass y aquí ajustando la ventana, viendo partes blandas, la masa que vemos en la reconstrucción multiplanar. En el TAC de extensión se apreciaron adenopatías inguinales bilaterales de predominio derecho, que vemos aquí en la segunda imagen. Y luego también se veían implantes peritoneales y ascitis carcinomatosa, además de nódulos pulmonares y pleurales. En cuanto a la evolución del paciente, este fue trasladado a la planta de onco e inició tratamiento quimioterápico y además se sometió a una amputación supracondilia del miembro inferior derecho. No obstante, después del diagnóstico progresó clínica y radiológicamente de forma desfavorable y bastante rápida, con fallecimiento en un mes tras establecerse el diagnóstico. Entonces, centrándonos ya en la patología que nos compete, el angiosarcoma es un tumor maligno poco frecuente que se origina de células endoteliales vasculares, constituye entre un 1 y un 2% de todos los sarcomas de partes blandas y se caracterizan por una rápida proliferación y un alto potencial metastásico. Entre los factores de riesgo para su aparición destacan el linfedema crónico, el tratamiento con radioterapia y los cuerpos extraños, como prótesis vasculares o dispositivos ortopédicos. Dentro del angiosarcoma, el angiosarcoma epitelioide es un subtipo agresivo en el que las células malignas adquieren una morfología predominantemente epitelioide. Este subtipo es más común en varones y en la séptima década de la vida y conlleva un mal pronóstico, con una supervivencia a los 3 años de un 50%. También destacar que en extremidades y pared torácica la presentación clínica suele ser una masa palpable de rápido crecimiento. También destacar que el angiosarcoma epitelioide es el subtipo más frecuente que se asocia a prótesis vasculares y esto se explica por una reacción inflamatoria que se origina sobre todo debido al material, que suele ser el dacron. Lo importante de esta patología es que a menudo se diagnostica en un principio con un senoaneurisma o una infección del injerto hasta que se realiza una biopsia, que es lo que en conjunto nos conlleva un retraso diagnóstico importante. En cuanto a nuestro paciente, pues la presentación clínica se vio influenciada por la imagen de angioTAC, que sugirió en un primer momento un diagnóstico principal de esta fuga del aneurisma con un sangrado activo y un hematoma. Sin embargo, más tarde se reveló que en realidad era un angiosarcoma que simulaba la fuga descrita de este aneurisma. Por último, en cuanto a las conclusiones que sacamos con este caso, es que el diagnóstico por imagen para los radiólogos constituye todo un desafío y a partir de ahora pues, debemos tenerlo en cuenta, sobre todo si hay antecedentes de intervenciones vasculares e incluirlo en el diagnóstico diferencial si vemos una masa de rápido crecimiento, dolor local o cambios osteolíticos. También destacar que el diagnóstico precoz es vital de cara a planificar el tratamiento y garantizar al menos una quimioterapia paliativa de cara a controlar la enfermedad e intentar aumentar en medida de lo posible la supervivencia del paciente. Y sería todo. Gracias. Genial. Buenos días, yo soy Raquel Sánchez, soy R4 de anestesia y antes de comenzar pues daros las gracias a Docencia por permitirme exponer este caso que se aleja bastante de nuestra práctica clínica habitual y pone en valor la especialidad y que consistió en la extirpación de un tumor insular en un paciente despierto. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la exposición. Voy a comenzar presentando a nuestra paciente. Se trataba de una chica de 27 años sin alergia, que había sido diagnosticada de migraña episódica con aura visual en 2021. A la exploración física solo destacaba un IMC elevado, una distancia tirometoniana reducida, pero no tenía otros predictores de vía aérea difícil. Y en las pruebas complementarias simplemente destacar la presencia de anticoagulante lúpico. La exploración neurológica, como podemos ver, es bastante anodina. Y la clínica que había motivado el diagnóstico de este tumor había sido un incremento en la frecuencia de los episodios de migraña, acompañado de náuseas y vómitos de difícil control y una sensación de pulsatividad retroocular. Se solicitó un arreso y se vio que efectivamente había una lesión infiltrativa
a nivel frontoinsular izquierdo que comprimía los ganglios basales izquierdos y al completar el estudio con una resocontractografía se vio que no afectaba la vía corticoespinal. Dadas las características del tumor y la localización en un área elocuente y, por otro lado, las características de la paciente sin grandes comorbilidades, se consideró que era una candidata ideal para operar este tumor en vigilia. ¿Y qué caracteriza la cirugía en vigilia respecto a la neurocirugía bajo anestesia general? Pues como el propio nombre indica, es que hay una fase de mapeo cortical con el paciente despierto. Y lo que vamos a hacer durante esa fase es ir manipulando o estimulando las distintas regiones de la corteza para determinar si ese estímulo genera algún déficit neurológico y evitar así la extirpación de esa zona. La principal utilidad que tiene este tipo de cirugía es la resección de lesiones intraaxiales, ya sea tumorales o intravasculares, en áreas elocuentes, es decir, de alta representación funcional, como pueden ser la corteza motora o el área de Broca. Y bueno, aunque la primera utilidad que se le dio a la neurocirugía en vigilia fue la resección de focos epileptógenos, en este caso lo que queríamos no era mapear la corteza, sino localizar el foco epileptógeno, evitando la actividad depresora de los fármacos anestésicos. Hoy día también se utiliza muchísimo para verificar la adecuada colocación de los electrodos subtalámicos en la cirugía del Parkinson. Y las principales contraindicaciones son, como en toda técnica intervencionista, la contraindicación del paciente, la negativa. Cualquier otra comorbilidad de la paciente que pueda limitar o condicionar su colaboración durante el intraoperatorio también contraindicarían este tipo de técnicas. Y entre las contraindicaciones relativas, pues siempre nos gusta destacar las posibles características de la vía aérea que puedan comprometer su permeabilidad durante la sedación o las propias características del tumor. Si tenemos un tumor muy vascularizado con un alto riesgo de sangrado durante el intraoperatorio o el riesgo de inestabilidad hemodinámica, vamos a elegir o optar por hacer la resección bajo anestesia general. La principal ventaja que nos ofrece el operar al paciente despierto es que podemos maximizar la resección del tumor generándole o reduciendo al mínimo los déficits neurológicos, hasta un 7%. Esto contrasta con una incidencia del 23% cuando hacemos una resección bajo anestesia general. Teóricamente reduciría el tiempo de monitorización de ese paciente en la unidad de críticos y, consecuentemente, su estancia hospitalaria global y evitaría los riesgos de la anestesia general, como pueden ser la intubación o la ventilación mecánica. Según algunas series prospectivas, también se ha visto una menor incidencia de dolor posoperatorio, de náuseas y de vómito. Y bueno, pues puede ser una experiencia bastante estresante para la mayoría de los pacientes, ya que van a estar tumbados durante varias horas, inmovilizados, mientras 2 o 3 personas manipulan tu cabeza para ver qué pasa. Se ha visto que aún así la tasa de aceptación y la satisfacción posoperatoria es bastante alta y la incidencia del síndrome de estrés postraumático es bastante baja. Y esto se consigue gracias a la gran labor que se realiza en el preoperatorio. Va a haber una evaluación multidisciplinar donde neurocirujanos, anestesiólogos, neurofisiólogos van a explicarle a la paciente todos y cada uno de los pasos a seguir en el intraoperatorio y van a establecer con ella una relación de confianza para que sepa todos los posibles riesgos y cómo tiene que colaborar durante la cirugía. Pero los protagonistas aquí son realmente los psicólogos clínicos porque son los que hacen una valoración cognitiva y nos dicen si realmente el paciente es o no candidato a operarse despierto. Si es candidato, en el caso de que la evaluación sea positiva, se van a encargar de entrenar al paciente en funciones motoras y en una serie de tareas que nos van a permitir evaluar el lenguaje y la memoria durante el intraoperatorio. Llega el día de la cirugía y aquí la sincronización entre los equipos es fundamental. Como anestesistas, nosotros tenemos que encargarnos de asegurar 2 cosas. Por un lado, una adecuada analgesia en función del momento de la cirugía, lo cual vamos a conseguir con bloqueos del cuero cabelludo y perfusiones intravenosas. Y por otro lado, adecuar el nivel de hipnosis a la etapa de la cirugía. Quizás lo más difícil para nosotros es proveer una transición suave y segura del nivel de sedación para que el paciente esté plenamente consciente durante la fase de mapeo. Y estos son todos los pasos que vamos a tener el día de la cirugía. Como a todo paciente neurológico, lo que hacemos es valorarlo, entrevistarlo en el antequirófano, hacer una exploración neurológica completa para detectar posible focalidad que haya aparecido desde la preanestesia y que nos indique progresión del tumor desde los estudios. Vamos a iniciar una potente premedicación antiemética, anticomicial y antibiótica y luego pasamos, si todo está en orden, pasamos al paciente a quirófano. Y en cuanto entra, ya vamos a monitorizar saturación electro, tensión, capnografía y la profundidad anestésica a través del índice biespectral. Vamos a titular la sedación para ver cómo va a responder
a los cambios en los niveles de los fármacos que vamos a utilizar, ¿vale? Y una vez hayamos alcanzado una sedación moderada, vamos a canalizar vías y una arteria radial. Bajo sedación también vamos a realizar los bloqueos del cuero cabelludo y no nos podemos olvidar de la tromboprofilaxis mecánica, ya que, como hemos dicho, es una cirugía de larga duración con el paciente inmovilizado y además nuestra paciente tenía factores de riesgo añadidos como la presencia de anticoagulante lúpico positivo. Tras realizar todos estos pasos, vamos a la fase de colocación. Ahora hay que tumbar a la paciente en una posición relativamente cómoda para evitar úlceras por el decúbito o lesiones por el decúbito y colocarle el craneostato, el Mayfield, que es bastante desagradable. Posteriormente, los neurofisiólogos se encargan de colocar todos sus pines y electrodos para la monitorización de los potenciales y hay una fase de neuronavegación. Los neurocirujanos empezarán primero haciendo la incisión para levantar el cuero cabelludo, posteriormente la retirada del hueso y ahí es cuando tenemos que superficializar nosotros al paciente, llevarlo a un plano de conciencia como si estuviera despierto, ¿vale? Para que durante el mapeo y la exéresis podamos interaccionar con él. Y esta fase o este nivel de conciencia tiene que perdurar hasta que se cierre la dura madre. Tras el cierre de dura madre volvemos a profundizar al paciente para que la colocación del hueso sea lo menos incómoda para el paciente hasta que lo traslademos a la reanimación. Y bueno, hay distintas estrategias en función del anestesista y de la institución variará. Nosotros hemos optado por seguir la primera, sedación profunda para preparación y el cierre, superficializando el nivel de sedación durante la exéresis, aunque hay otros especialistas que optan por completar la fase de cierre bajo anestesia general. Bueno, esta es una imagen antigua, no es del día de la intervención, porque la verdad es que no habíamos pedido el consentimiento y no pudimos tomar imágenes. Y es compartida por la doctora Segura. Como podemos ver, aquí a pie de cama está el psicólogo clínico hablando con el paciente que tiene su electrodo para monitorizar los distintos músculos faciales y sus gafas nasales con carnografía. Está en ventilación espontánea. Y esta es sacada de las noticias, curiosamente llamativo, y que dice que operan el primer tumor cerebral en un paciente despierto fue en el Negrín, el año pasado. Esto ya se viene haciendo hace varios años en la Risaca y bueno, se ve como la psicóloga clínica le está enseñando una serie de imágenes al paciente que se encarga de evaluar la función para ver si es capaz de denominar y reconocer. ¿Y qué fármacos vamos a utilizar nosotros? Bueno, para la premedicación antiemética vamos a optar por 3 fármacos, dexametasona y ondansetrona a dosis plena, que repetiremos durante el intraoperatorio a las 6 horas, luego primperan y para la profilaxis anticomicial, Keppra y como antibiótico cefazolina. Ahora, la estrategia de sedación. En los libros, generalmente, de primera elección se habla de propofol y remifentanilo, pero por las características de nuestra paciente, al utilizar el propofol en pacientes jóvenes y a dosis baja, se favorece bastante la desinhibición y por eso hemos optado nosotros por la dexmedetomidina, el Dextor. ¿Qué ventajas ofrece el Dextor frente al propofol? Pues, como hemos dicho, a dosis baja produce menos desinhibición y además tiene efecto analgésico, va a producir menos depresión respiratoria, menos depresión de la actividad cortical y ofrece una hipnosis similar a un sueño fisiológico que se superficializa con bastante facilidad. Con el tacto, con el estímulo auditivo, el paciente se despierta. Vamos a completar esa sedación con remifentanilo, que como sabemos es un opioide de vida media ultra corta, fácilmente titulable, que nos ofrece el beneficio analgésico, pero también alivia esa sensación de tacto-presión durante la manipulación del intraoperatorio. Y tutelaremos la sedación en cada fase con el índice biespectral. Para los bloqueos del cuero cabelludo, optamos por elegir como anestésico local bupivacaína con vasoconstrictor. De manera que iremos infiltrando los distintos puntos para producir el bloqueo de estos 7 pares de nervios, generando una corona de anestésico local que a nivel bilateral pues acabe permitiendo la colocación de los pines del craneostato sin que al paciente le moleste. No solamente tenemos que saber sedar al paciente para el intraoperatorio, sino solucionar las posibles complicaciones que haya durante la intervención. Y una de las complicaciones más frecuentes y también más problemáticas para nosotros son las convulsiones. Estas generalmente son crisis autolimitadas y focales que se deben a la irritación que se produce durante la fase de mapeo del córtex cerebral. La solución inicialmente es irrigar el campo con suelo salino frío y si no conseguimos cortar la crisis con eso, vamos a poner pequeñas dosis de propofol o de midazolam, siempre teniendo en cuenta que estos fármacos son depresores centrales y que además el paciente va a estar posictal, lo cual nos va a obligar durante unos minutos a pausar la cirugía. Por otro lado, los episodios hipertensivos durante el intraoperatorio no nos vienen nada bien porque van a favorecer la aparición de hemorragia intraoperatoria. Por eso que tenemos que hacer un control muy fino de la tensión, sobre todo
puede ser asociado a dolor, ansiedad o agitación. Y en estos casos podremos utilizar un beta bloqueante de corta duración. Para náuseas y vómitos ya hemos hablado de que es muy importante hacer una profilaxis intensa, y una de las complicaciones más temidas, debido a que el plano quirúrgico esté por encima del plano cardíaco, es la embolia aérea. En esos casos, lo único que podemos hacer es inundar el campo quirúrgico con suero, aspirar si tenemos una vía central e intentar comprimir las yugulares para que el émbolo no progrese a otras localizaciones. Y otra complicación también muy frecuente y que de alguna manera nos hace difícil el manejo intraoperatorio de la sedación es la agitación. Normalmente, por lo largo de la cirugía, es normal que en algún momento el paciente se desespere. Hay que darle un feedback positivo, reconfortarlo, decirle que lo está haciendo genial y adecuar muy bien el nivel de sedación y analgesia, porque puede ser que en ese momento le esté molestando lo que están haciendo los cirujanos. Si se puede deber a una elección inadecuada, quizá podamos optar por un cambio de propofol hacia dexmedetomidina. Y la complicación más frecuente y temida del manejo de la vía aérea no protegida es la depresión respiratoria. Yo sé sedar a un paciente, pero también tengo que saber solucionar una depresión respiratoria. Entonces, si esto ocurre, alertar a la cirugía, pausar los fármacos y rescatar la vía aérea, ya sea ventilando con mascarilla facial o con un dispositivo supraglotico. Si a consecuencia del uso de remifentanilo se produce una rigidez torácica, lo único que podemos hacer es continuar hacia adelante, profundizar al paciente y relajarlo. Y bueno, como hemos dicho, una de las principales ventajas de la cirugía es que reduce los tiempos posoperatorios de vigilancia y la estancia global. Vamos a comentar brevemente cuál fue la evolución de nuestra paciente. Al cabo de 24 horas en la REA se fue de alta planta, sin ningún incidente durante ese posoperatorio inmediato, ni nueva focalidad neurológica. En la primera semana salieron los resultados de la AP intraoperatoria y se vio que era un astrocitoma grado 2. La reso de control objetivó la presencia de afectación de los bordes, desgraciadamente, y la segunda semana se fue de alta a casa. El seguimiento que ha establecido desde oncorradioterápica y oncología en su hospital de referencia, desde el segundo mes se le están dando ciclos de radio y de hemodinamia. Y ahora, con vuestro permiso, las conclusiones, que son básicamente 4. Primero, la craniotomía con el paciente despierto permite el mapeo y la resección precisa de lesiones en áreas elocuentes, preservando funciones neurológicas, reduciendo las complicaciones posoperatorias y la estancia hospitalaria. Segundo, la estrategia anestésica contempla niveles variables de sedación que permitan al paciente estar despierto durante el mapeo y la resección. Tercero, la preparación psicológica es necesaria, así como una valoración precisa del estado neuropsiquiátrico y el entrenamiento en las tareas que se van a llevar a cabo durante la intervención. Por último, el trabajo en equipo de neurocirujanos, neurofisiólogos, psicólogos y anestesistas es fundamental, siendo la clave del éxito la colaboración y la actitud del paciente. Como hablamos de equipo, estos son todos los especialistas que estuvieron ese día en el quirófano. Darles las gracias a los enfermeros, al psicólogo clínico, a Matías, de neurocirugía, a Félix, de neurofisio y sobre todo a mi adjunta, Belén Segura, que ha sido la que me ha enseñado cómo llevar a cabo este intraoperatorio de una manera bastante elegante y supervisar este caso para permitirme hoy exponerlo. Esta es la bibliografía que he empleado y muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy José Juan Molina Naja, residente de segundo año de radiodiagnóstico, y vengo a presentar mi caso que titulamos Acudí a urgencias por una infección urinaria y me fui con una endoprótesis vascular artoilíaca, y darle las gracias a la persona que me ha supervisado, que es la doctora Begoña Torregrosa, adjunta de mi servicio. Pasamos a presentar el caso de un varón de 69 años que acude a la puerta de urgencia de nuestro hospital por dolor en fosa renal y flanco derechos. Desde hace 10 días ha sido tratado con antibiótico por sospecha de una infección urinaria por parte de su médico de atención primaria, quien ante la no respuesta decide referirlo a la puerta de urgencia. Como antecedentes personales vamos a destacar que el paciente es fumador, hipertenso, diabético tipo 2, tiene EPOC, y a destacar como antecedente quirúrgico que en 2017 fue tratado de un aneurisma popliteo trombosado con un bypass popliteo-popliteo. Se solicitaron en primer lugar la analítica de sangre, donde destacó la elevación de la proteína C reactiva, y la analítica de orina, cierta proteinuria y leucocituria. Y ante estos hallazgos se procedió a realizar una petición de ecografía urgente de aparato urinario ante la sospecha de una infección del tracto urinario complicado. Los hallazgos ecográficos no fueron muy significativos. Los riñones presentaban un tamaño y ecoestructura normal, los sistemas excretores no estaban dilatados, solo destacaban ciertas microlitiasis bilaterales no obstructivas. Sin embargo, el paciente refería un dolor en torno al flanco derecho y por ello, ante la falta de hallazgos, se procedió a la valoración de la línea media, el eje aortoilíaco. Y justo en esta zona donde indico en la imagen, al lado del ombligo, que era donde más refería el dolor, hallamos esta estructura redondeada, hipoecoica, que presentaba flujo Doppler en su interior, y además se observaban pequeñas láminas de líquido perivascular, de líquido alrededor de esta estructura, que nos hicieron sospechar que existía algún tipo de complicación vascular. Por ello, inmediatamente trasladamos al paciente a la sala de TAC y se realizó un TAC de aorta abdominal con 3 fases: una fase simple, una arterial y una venosa portal. Como podemos ver en la imagen en movimiento de la derecha, se observa un aneurisma sacular parcialmente trombosado dependiente de la arteria ilíaca común derecha. Presentaba un diámetro máximo de 55 milímetros y un cuello de 19 milímetros. Pasamos a valorar las imágenes fase a fase, comenzando siempre por la fase simple, y se descubrió en el espesor del trombo mural del aneurisma una hiperdensidad excéntrica con morfología en semiluna en esta fase simple, como vemos en estas reconstrucciones tanto axial como coronal. Asimismo, se observó una estriación de la grasa perivascular sin plano graso de separación con el aneurisma, y estos hallazgos nos sugerían que existía algún tipo de complicación de este aneurisma, cierta inestabilidad, lo que denominamos como signos de rotura inminente del aneurisma. Pasamos a valorar la fase arterial, en la que nos llamó la atención principalmente la existencia de una hiperdensidad, una atenuación aumentada de la vena cava inferior y la vena ilíaca con respecto a lo que cabe esperar con lo que estamos habituados a ver. Y por ello comenzamos a valorar el resto de reconstrucciones, tanto coronal como sagital, en la que se descubrió, como vemos en la imagen, una pequeña solución de continuidad de 4 milímetros en la pared del aneurisma ilíaco que comunicaba con la vena ilíaca común derecha. Aquí podemos ver el pequeño defecto y vemos la atenuación similar en fase arterial de la vena cava inferior y de la aorta. Aquí os traigo una reconstrucción volume rendering en coronal, donde podemos observar en la fase arterial perfectamente cómo se revolucionaba de contraste la vena cava. Vemos también el aneurisma sacular con toda su pared trombosada y la pequeña zona de salida de contraste desde el aneurisma hacia la vena ilíaca común derecha. Finalmente, decidimos comunicar los hallazgos rápidamente tanto a cirugía vascular como a radiología intervencionista. Entre ellos se pusieron en contacto y decidieron que el tratamiento lo hiciese radiología intervencionista, por lo que se llevó a cabo una arteriografía tanto diagnóstica como terapéutica. En la arteriografía diagnóstica vemos también el aneurisma sacular con esta pequeña salida de contraste hacia la vena ilíaca,
y finalmente se decidió la colocación de una endoprótesis bifurcada de aorta abdominal infrarrenal que se extendía a ambas arterias ilíacas comunes y se procedió también al refuerzo del saco aneurismático con una endoprótesis cubierta. También podemos observar aquí la presencia de coils con los que se embolizó la arteria hipogástrica, la arteria ilíaca interna derecha. Finalmente, el paciente pues, fue dado de alta sin ningún tipo de complicación inmediata y con resolución total de su sintomatología. Pasamos a la discusión, hablar un poco del aneurisma de arteria ilíaca, que son básicamente una dilatación de al menos 1,5 veces el diámetro normal de la arteria ilíaca. Se ha estandarizado que en varones se considera aneurisma cuando la dilatación es superior a 18 milímetros y en mujeres superior a 15. Representan aproximadamente el 7% del aneurisma del eje aortoilíaco. Son bilaterales hasta incluso casi en la mitad de los casos y es muchísimo más frecuente en varones, el 90%, con respecto a las mujeres. Y se produce aproximadamente entre la 7ª y la 8ª década de la vida. La causa princeps es sin duda la aterosclerosis, sin poder despreciar otras como por ejemplo la genética, los síndromes de Marfan, de Ehlers-Danlos, en la que asocian pues, la aparición de aneurisma en edades mucho más tempranas. Los principales factores de riesgo son, como ya sabemos, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la edad avanzada y el sexo masculino. En cuanto a la clínica, existe una tríada clásica de la ruptura aneurismática que poco a poco es menos frecuente por el diagnóstico más precoz de este tipo de los aneurismas, de la ruptura franca de un aneurisma, y se caracteriza básicamente por dolor abdominal agudo, por lo que acude el paciente a urgencias, en el que se le palpa una masa pulsátil abdominal y finalmente pues, el paciente además está hipotenso. Sin embargo, la ruptura incipiente presenta una clínica mucho más inespecífica que se manifiesta principalmente con molestias abdominales, en la región dorsolumbar. Esta sintomatología inespecífica en muchos casos imita otras patologías no emergentes como puede ser la situs, la infección del tracto urinario o la lumbalgia. En cuanto a los hallazgos radiológicos, quiero destacar la distinción entre los hallazgos asociados a la ruptura franca y a la inestabilidad o ruptura inminente de un aneurisma. De aquí quiero destacar principalmente que lo más importante para la reparación de un aneurisma y su inestabilidad siempre es el crecimiento del mismo, es decir, la ratio de crecimiento de dicho aneurisma. Cuando existe un crecimiento de 5 o 7 milímetros en 6 meses o de al menos 10 milímetros en un año, esto es indicación de reparación preferente o urgente de dicho aneurisma. Los hallazgos de la ruptura franca encontramos principalmente el hematoma retroperitoneal, una colección de densidad intermedia de localización retroperitoneal sin separación, sin plano graso de separación con respecto al aneurisma, y la extravasación de contraste, es decir, la salida de contraste desde la luz vascular hacia dicho hematoma. Y pasando rápidamente a repasar los signos de ruptura inminente, pues vuelvo a hablar del signo de la semiluna hiperdensa, que es de hecho el signo más precoz y específico de la ruptura inminente, y se produce fundamentalmente por una infiltración de sangre al espesor del trombo mural, que finalmente debilita la pared y favorece la ruptura del aneurisma. Es muy importante para ello disponer de una fase simple cuando hacemos estudios de aneurisma, ya que si no disponemos de esta fase, este signo o este hallazgo radiológico no se puede observar y, por tanto, al ser el signo más precoz de ruptura inminente del aneurisma, pues no disponemos de él y no podemos diagnosticarlo. Otros hallazgos son, por ejemplo, la discontinuidad de la calcificación intimal, muy llamativa cuando existen bastantes controles evolutivos y vemos de repente en el control con el que nos encontramos una discontinuidad, una disrupción de estos calcios y la aparición pues, de protrusiones, pequeños abultamientos, blebs de la pared del aneurisma o, por ejemplo, como en nuestro caso, la estriación de la grasa perivascular. Otro hallazgo es el signo del abrazo aórtico, en el que se produce una pérdida de la morfología normal de la pared del aneurisma y sobre todo en la región posterolateral de la pared, y esta pared se adapta al contorno anterior del cuerpo vertebral adyacente, con pérdida del plano graso de separación. En muchos casos este hallazgo es asintomático, indica ruptura contenida y cuando se mantiene en el tiempo de manera crónica, en muchos casos observamos una remodelación ósea suave del cuerpo vertebral.
Como complicaciones traigo dos que, debido al caso que traigo, que son las fístulas aneurismáticas, que vamos a destacar dos, las arteriovenosas y las arterioentéricas. En nuestro caso fue una fístula ilíaco-ilíaca, que es una complicación muy grave e infrecuente, que per se ya indica complicación del aneurisma y requiere reparación, y que se produce básicamente por una necrosis de la pared aneurismática que condiciona cambio inflamatorio y adhesión de las paredes de la arteria y la vena, y finalmente aparición de esta solución de continuidad. Con respecto a la clínica, pues cuando los defectos son pequeños, la clínica es asintomática. Sin embargo, si el defecto es muy grande, produce congestión venosa, fallo cardíaco, inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico. Como hallazgo radiológico, repasar rápidamente que eso que nos debe llamar la atención la existencia de una hiperdensidad en la fase arterial y, evidentemente, demostrar esta solución de continuidad. Otro tipo de fístulas, como este caso que traigo también que lo vimos hace poco en nuestro servicio, son las fístulas arterioentéricas, sobre todo a raíz de la reparación aórtica, son generalmente secundarias a la colocación de injertos de aorta abdominal infrarrenal, en los que se establece una comunicación con alguna parte del tracto gastroentérico y se manifiestan pues básicamente con la aparición de hematemesis, melena, rectorragia franca, inestabilidad hemodinámica. Como hallazgos radiológicos, destacar simplemente que nos debe llamar la atención la presencia de gas en el saco aneurismático y luego la extravasación de contraste, como podemos ver en esta imagen, como era una fístula aortoapendicular en el que el apéndice se había adherido al saco aneurismático y esto estaba produciendo una inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Existen dos modalidades de tratamiento con respecto al aneurisma, que es la cirugía abierta y la reparación endovascular. En la última guía, en 2019, de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, dicen, y cito textualmente, la experiencia reciente señala ventajas significativas del tratamiento endovascular en la reparación de aneurismas, tanto de manera electiva como emergente. Es por ello que si las condiciones del paciente lo permiten, se debe realizar una reparación endovascular porque asocia menor morbilidad para nuestro paciente. La reparación electiva del aneurisma ilíaco se llevará a cabo cuando el diámetro máximo sea superior a 35 milímetros y la reparación emergente, evidentemente, cuando exista una ruptura franca o un riesgo de ruptura inminente, así como cualquier tipo de complicación, como la fístula citada anteriormente, que ya de per se indican aneurisma complicado. Finalmente, pues bueno, nuestro paciente, aquí vemos dos reconstrucciones coronales volume rendering, donde vemos como el antes y el después, y vemos que finalmente pues, se colocó la endoprótesis bifurcada y el paciente pues, no tuvo ningún tipo de complicación asociada y finalmente pues, fue dado de alta de manera exitosa. Poniendo un poco las conclusiones de este caso, es muy importante conocer que la clínica asociada a una ruptura inminente del aneurisma es muy inespecífica y puede imitar otras patologías no emergentes como la itus o la lumbalgia. Ante un paciente que tenga factores de riesgo asociados y no tengamos otro hallazgo ecográfico significativo, es importante valorar por parte de radiología el eje aortoiliaco, la línea media, y si vemos algún tipo de hallazgo vascular, es fundamental completar el estudio con un angiotac, que es el patrón oro para el estudio de aneurisma. Y el espectro de hallazgos radiológicos asociado a la ruptura inminente de un aneurisma constituye un reto diagnóstico para nosotros. Es fundamental estar familiarizados con ellos, identificarlos, para así comunicar rápidamente a los expertos de su reparación y por ello pues, aumentar así la supervivencia del paciente. Esta ha sido la bibliografía que he consultado y nada, muchas gracias por su atención.